Ya. Ahí está lo que les estábamos conversando hace poco. ¿Ya? El punto triple, donde se encuentran los tres estados en equilibrio. El vapor saturado, que se encuentra entre el punto triple y el punto crítico. Y el punto crítico es donde se encuentra el vapor sobrecalentado. ¿Ya? Ya. Vamos a hablar entonces, vamos a trabajar sobre los ejercicios ahora. Y como base necesitamos saber que siempre el calor se va a transmitir, en este caso, de una superficie que es más caliente a la más fría. ¿Ya? Por tanto, ese calor va a depender, en este caso, o esa energía, ¿ya? Va a depender, en este caso, de la temperatura, de la masa, en este caso, que se está aislando, que vendría siendo, en este caso, el sistema, del recipiente que lo contiene, que vendría siendo la frontera. Por tanto, la fórmula, en este caso, para cada, en este caso, elemento que analicemos va a estar determinada por la diferencia de temperatura, ¿ya? Otro, en este caso, por el calor específico, que habíamos comentado que cada material tiene un CP distinto, un calor específico distinto, que por eso necesitamos una tablita ahí donde nos muestre cuáles son los calores específicos correspondientes a cada uno de los materiales, porque todos absorben ya y generan un poder, en este caso, calorífico distinto, y la masa, en este caso, que es la porción de materia que se va a analizar. ¿Ya? Por tanto, la fórmula va a quedar así. El calor, en este caso, añadido, ¿ya? O cedido en realidad, porque puede ser añadido, puede ser cedido, bueno, así que podemos generar una transferencia, y por eso que el ramo se llama transferencia de calor, porque existe una transferencia, en este caso, de calor, que puede ser eh, añadido, como pasa en este caso en las calderas, como pasa en los intercambiadores, o cedido, ¿ya? Dependiendo, en este caso, el sistema que estemos analizando. Así que ahí dice calor añadido, pero si lo colocamos estrictamente, eh, se podría decir estricto con el concepto y con la definición, no solamente se trata de un calor añadido, también se trata de calor cedido. Por tanto, el Q puede ser positivo o negativo. ¿Ya? En teoría, ¿ya? En teoría, para efecto del ejercicio más que nada, ¿ya? Después tenemos en este caso la masa. Generalmente está en gramos porque en este caso acá se le muestra una tabla de los calores específicos de algunos materiales, ¿ya? Y algunos elementos. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico de 4182 joule gramo grado Celsius. El aire, en este caso, de 1000, y así, en este caso, disminuyendo hacia abajo. Entonces, si nos damos cuenta, eh, acá el agua tiene un alto poder calorífico, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tiene un alto poder calorífico en comparación, por ejemplo, con el zinc. Tiene un bajo poder calorífico. ¿Por qué? Aquí tiene que ver, en este caso, que tenga un alto poder calorífico, tenga un bajo poder calorífico. Por ejemplo, pues, viendo que el concreto igual tiene
en este caso un poder calorífico relativamente bajo en comparación con el resto, eh, el cobre, el bronce. ¿Por qué tiene menos masa? No, 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 la masa ahí pues, va a depender, por eso es que se dice por cada gramo, cada grado Celsius. El calor específico es más alto. Es la cantidad de energía necesitamos que se necesita para elevar un gramo, en este caso, un grado Celsius. ¿Qué le pasa al cobre, al bronce? ¿Qué características tienen estos materiales? Que lo estuvimos conversando anteriormente, en los conceptos en este caso de que estuvimos trabajando sobre transmisión de calor. Eso tenía que ver con la molécula Eh, interior del elemento, ¿cierto? Sí, tiene que ver de cierta forma con su Donde estructura, habían unos más... ¿ya? Pero ¿qué característica tenía el buenos cobre? O conductores, ¿no? sea, ¿para qué se utilizaba harto el cobre, por ejemplo? En lo que respecta a esta materia. Recuérdense cuando Son vimos aislantes térmicos, profe. aislantes o disipadores. Esos disipadores. Que los Son usaba, buenos, por ejemplo, usted explicó los computadores para ahora disipar la temperatura que tenían los procesadores. ¿cierto? Para disipar la temperatura. ¿Y por qué son buenos para disipar la temperatura? Frente a otros materiales, ¿por qué no se utiliza otro material? Ellos En base a lo es que... bueno Son reteniendo buenos el calorífico, conductores. ¿no? Es bueno absorbiendo calor, No, Transmitiendo calor, profe. transmitiendo, ¿cierto? Por tanto, en este caso, el cobre no es bueno reteniendo el calor, ¿ya? Es un material que se ocupa más para disipar el calor, por su buena transmitencia térmica que tiene. Por eso que su poder, en este caso calorífico, es bajo, porque no retiene calor, lo transmite, lo disipa. El concreto tiene mejor, en este caso, retención del calor que el cobre, ¿ya? Pero igual se considera un material que no retiene calor o energía, porque el calor es una forma de energía, así que si decimos calor o decimos energía es exactamente lo mismo. Pero el agua, ¿qué pasa con el agua? es muy buena. Es muy buena, de hecho el agua, ¿cierto? Recién para que se genere el vapor sobrecalentado necesitamos más de 300 grados de temperatura, 374. Por tanto, el agua tiene muy buena, en este caso, retención de calor. Entonces, esto lo tenemos que tener, conocer. Y si no lo tienen, acuérdense bien de esta tablita, porque en base a esto vamos a sacar, en este caso, una de las variables de la fórmula. Por tanto, si le llegan a dar la masa, por ejemplo, o los delta T, necesita el calor añadido. Chuta, profe, pero sabe que nos falta una variable que nos entregó, el calor específico. Ya, pero recuerden siempre que en la materia se encuentra aquí la tablita. Obviamente hay muchos más materiales, pero los más, en este caso, común y trabajados son estos. Ya, y la otra es el delta T, el cambio de temperatura en este caso, que puede ser, en este caso, del más caliente al más frío, o del más frío al más caliente. Acuérdense que
puede ser añadido o cedido. Ya, uno facilito para ir interiorizándonos en el tema. Se dice se necesita calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 0,7 kilogramos de agua en 3 grados Celsius. Entonces acá necesitan aplicar la fórmula U es igual a mc delta T y necesitan tener, ¿cierto? Dentro de la fórmula, la masa, tenemos la masa, Sí, los 0,7 kilogramos. los 0,7 kilogramos, ¿cierto? El CP o el C También. también, porque nos dicen que el elemento es agua, y de acuerdo en este caso a la tablita, el agua era de 4180 y 4182 en este caso, Sí, joule gramo grado Celsius. ¿Qué otra variable tenemos? Tenemos la masa, podemos tener el calor específico, sacándolo de la tablita, ¿cierto? Y el delta T. ¿Tenemos el delta T? sí, tenemos la temperatura como final, se puede decir, que sería el aumento en 3 grados. Dice para elevar la temperatura de 0,7 kilogramos de agua en 3 grados Celsius. Entonces nos dan, en este caso, la diferencia en este caso de temperatura que se genera. Nos dan el delta T. Así que ahí es entrar a reemplazar solamente. ¿Cuánto les daría el resultado? ¿Cuánto vendría siendo el calor añadido? Profe, ahí lo que sí tendríamos que cambiar la unidad de la masa, ¿o no? Para que se pueda eh, como Exacto. eliminar, se puede decir, con eh, el calor específico. exacto. Exacto. Necesitamos dejarla, en este caso, en la misma unidad de medida. No, ¿cuánto le da? ¿Ya? Porque el calor añadido o el calor cedido, ¿en qué se expresa el calor? En joules, En este caso, en joules, que venía siendo una unidad de medida que es la que sacaba en este caso de la tablita. Por tanto, vamos a tener que eliminar los gramos, y eso, la única forma de eliminarlo es que la masa en este caso se encuentre en la misma unidad de medida. Así que están en lo correcto. Primero hay que cerciorarse de que las variables se encuentren en la misma unidad de medida, como en todos los ejercicios, ¿cierto? Y no solamente en esta materia, sino que en todos los ejercicios que podamos encontrar, eh, hay que asegurarse siempre que se esté trabajando en la unidad de medida correspondiente. Calcúlenmelo ustedes y yo lo traspaso después acá al... profe, a mí me dio 8782,2 joules. La masa, ¿cierto? Era de 0,7 kilogramos, que vendrían siendo
700 gramos. El orden en este caso no importa porque en el fondo se están todos multiplicando. ¿Ya? El CP o el calor específico en este caso era agua, ¿cierto? Eran los 4182. En este caso era joules. Y por, en este caso, el delta T, que nos dice que se genera un aumento de 3. Por tanto, como estos grados están multiplicando y se está dividiendo, se van. Como este está multiplicando y se está dividiendo, se va. ¿Ya? Y el resultado nos queda en joules. En joules quedan siendo 700 por 4182. ¿Cuánto le dio a su compañero? Me había dado 8000, pero fue producto de que yo tomé los 4182 como 4.182. Pero da 8.782.200. Ah, ya. 8.782. Punto. ¿Ya? Ahí está. Ahora también eso lo puedo transformar de unidad. Pues está el joule, kilojoule, ya dependiendo del caso. Ya. Este lo vamos a propuesto y analizado porque quedan como 4 minutos. Recuerden que cuando se corta la grabación, esperamos como 10 minutos para que se procese y comenzamos de nuevo la reunión. Ya. Dice un lingote metálico de 0.05 kilogramos se calienta hasta los 200 grados Celsius. Y a continuación dice se introduce en un vaso de laboratorio que contiene 0.4 kilogramos de agua inicialmente a 20 grados Celsius. Es decir, tenemos el lingote metálico, ¿cierto? Tenemos el lingote metálico, que en este caso vendría siendo con 0.05 kilogramos. Si los pasamos a gramos, ¿cuánto vendría siendo? 0.05. Gramos. ¿Cuánto? ¿50? 50 gramos. Gramos, ¿cierto? Gramos. Y se calienta hasta llegar a los 200 grados Celsius. ¿Sí? 200 grados Celsius. Luego, por otro lado,
tenemos un recipiente, el cual y nos dice cuánta agua tenemos, 0.4 400 kilogramos, que vendrían siendo 400 gramos, ¿cierto? Medio litro de agua. Y esta agua se encuentra, en este caso, a 20 grados Celsius. Y el ejercicio dice que una vez que calentamos este lingote, ¿cierto? A 200 grados Celsius, lo vamos a incorporar en este caso de agua, con este recipiente de, en este caso de agua. Y eso va a hacer que el calor, en este caso, esos 200 grados Celsius se transfieran y ceda calor, y genere en este caso un aumento a 22.4 grados Celsius. De forma teórica, ¿no? Porque si se dan cuenta, cuando ustedes van a meter un lingote de partida a 200 grados y hay alta temperatura, no creo que el agua quede a 22.4, sobre todo en esos 400. Parte del agua yo creo que se va a evaporar en el proceso y va a aumentar mucho más la temperatura, pero más que nada por efecto de ejercicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando con respecto al enunciado. Y nos están pidiendo, si se corta, chicos, volvemos en 10 minutos. El calor específico del metal. Eso lo están pidiendo. Encuentre el calor específico del metal. Entonces ahí tenemos 2 MC delta T. 2 Q. Uno correspondiente en este caso al lingote y otro correspondiente en este caso al del agua.